Hola amigos de YouTube, yo soy Sebastián P Tutoriales y hoy les traigo un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo conseguir gemas de una manera totalmente fácil, gratis y sobre todo legal, que es muy importante para que no pongamos en riesgo nuestras cuentas. Y bueno, antes que nada les quiero informar que este video lo he subido ya que bastantes personas me estaban pidiendo algún tipo de truco o hack para este juego. Es por eso que estoy trayendo esta manera totalmente legal de conseguir estas gemas. Si necesitan que suba algún otro tipo de video sobre otro juego, me lo pueden dejar en los comentarios, ya que yo estaré revisando estos. Y el juego que más me pidan será el cual yo estaré subiendo un próximo video. También le pueden decir a sus amigos que se pasen y que dejen su comentario del juego para el cual necesitan algún tipo de truco o hack. Y bueno, también les quiero informar que si necesitan otros métodos para conseguir gemas en Clash Royale, en ese momento les estaré dejando en la esquina superior derecha una tarjeta a la cual le pueden dar un clic y esta las enviará a un método que tengo adicional a este para conseguir gemas en Clash Royale. Si quieren lo pueden ver después de haber terminado de ver este video, no se preocupen, si le dan clic ahí no se les cerrará este video ni nada por el estilo, y pues lo pueden ver una vez hayan terminado de ver este video si es que así lo quieren. Bueno, ahora sí, una vez dicho esto, comencemos con el tutorial. Bueno, primero que todo vamos a necesitar de una aplicación. Así que lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la Play Store. Actualmente no está disponible para iPhone esta aplicación para dispositivos iOS, solamente para Android. Sin embargo, el otro método que les mencioné sí puede ser para cualquier tipo de sistema operativo, así que si quieren lo pueden ver. Pero este va a ser solamente para Android, así que una vez ingresemos ahí a la Google Play, vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar esto, vamos a escribir WAP y vamos a elegir esta que dice WAP Rewards, y lo que vamos a hacer es darle instalar, aceptamos lo que nos pide acá y pues vamos a esperar a que termine de descargar. Bueno, ya se encontrará en 100%, ahora esperemos a que termine de instalar. Y pues una vez haya terminado de instalar correctamente le vamos a dar donde dice abrir. Y una vez haya abierto nos aparecerá de esta manera, algo así. Bueno, antes que nada, antes de revisar lo que sería la página, vamos a hacer lo siguiente. Lo que tenemos que hacer primero que todo es conectarnos, así que le vamos a dar donde dice conectarse y pues ahí lo que hará es que empezará a cargar de esta manera. Es posible que si ya tenemos descargado Facebook y tenemos nuestra cuenta conectada se nos vincule automáticamente a esa cuenta. En este caso yo como no tengo descargado Facebook me enviará esto, así que lo que vamos a hacer en el caso de que nos aparezca así es llenar esta información. Y pues una vez hayamos llenado esa información, si es que somos nuevos nos aparecerá algo totalmente diferente a lo que a mí me va a aparecer. Acá me dice que anteriormente ya lo he iniciado. A ustedes como va a ser la primera vez les aparecerá que si aceptan ciertos permisos de darle cierta información, esto nos va a funcionar para que en esta página nos funcione correctamente dependiendo de nuestro perfil. En este caso yo solamente lo voy a continuar porque ya lo había aprobado antes. Ustedes simplemente aprueban lo que les pidan, entonces yo lo voy a dar a continuar. Y si es la primera vez de ustedes les aparecerá acá que ingresen algún tipo de código. Este código nos va a servir para darnos cierto saldo en nuestra cuenta que más adelante nos va a servir para conseguir estas gemas por medio de esta página. Así que ahí si les pide un código, en este momento les estaré dejando el código que deben ingresar ahí para que les dé un saldo adicional. Y pues ingresan el código y le dan a aceptar. A mí ya no me aparece obviamente porque ya he ingresado uno, ya me han dado ese saldo. Y pues ustedes lo ingresan, le dan a aceptar y ahí les dará el saldo adicional. Y pues ya los mandará directamente a esta página. También les dejaré el código que les pide ahí en la descripción del video por si no
no les funciona acá el que puse en pantalla, se los dejaré en la descripción para que lo copien si les queda mucho más cómodo. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente, les voy a mostrar en todo lo que consiste la página. Bueno, esto consiste más que todo en ver lo que serían videos o si no responder encuestas, si no estoy mal, pero muy de vez en cuando. Pero más que todo consiste en descargar aplicaciones y así nos estará dando saldo para después intercambiarlo por tarjetas de regalo o diferentes premios. Ahorita les voy a mostrar los premios. Primero les voy a mostrar cómo conseguiríamos lo que sería este saldo. Digamos, en este podríamos conseguir este saldo realizando todas las acciones que dicen ahí. Nos dirá el título y abajo en color negro nos dirá lo que serían las instrucciones que debemos seguir para que nos dé el premio. La recompensa, entonces cada uno tendrá diferentes. Lo bueno es que hay muchísimas aplicaciones, como se pueden dar cuenta. Incluso aplicaciones que usamos normalmente, como Facebook o Instagram, nos darán premios por simplemente usar algo que normalmente ya usamos. Así que la verdad es muy bueno esto. Y pues otras aplicaciones que sí puede que no sean útiles también. Si les damos una oportunidad, también nos podemos entretener mientras las usamos. Y pues algunas simplemente por el hecho de dejarlas descargadas, instaladas y no borrarlas y dejarlas ahí varios días, iremos acumulando muchísimo más saldo simplemente por dejarlas ahí. Y pues todo depende de las instrucciones que den de cada una, así que yo les recomiendo leer muy bien cada una para cumplir así los requisitos y que les den el saldo. Yo no les voy a mostrar porque son muchísimas, así que ustedes simplemente se detienen y miran los requisitos que tiene cada una en esta sección de Premium Picks. Luego estará esta sección a la derecha que sería WAF Picks, que nos estará mostrando esta opción que es simplemente de descargar y usar o instalar y terminar un tutorial, y esta se llama así normal y no Premium porque la Premium podemos ir ganando dinero al pasar de los días, saldo. En cambio este es solo una vez, entonces supongo que por eso se llama así, no tiene el nombre de Premium. Pero igual todos estos se irán actualizando al pasar de los días o de las semanas. Nos traerán diferentes aplicaciones, en algunos casos videos o encuestas. También dependiendo del país de donde seamos nos traerán más o menos encuestas. También depende de todo eso. De nuestro perfil de Facebook también dependerá. Y pues acá este igualmente se irá actualizando. Y este también. Ahora vamos a pasar a la casilla de premios, que sería esta, que es donde dice paga. Y acá aparecerán muchísimos premios, como se pueden dar cuenta, para diferentes cosas. Para iTunes, Google Play, para PlayStation, Steam, League of Legends, Amazon, entre otras. Pero la que nos interesa verdaderamente va a ser la de tarjeta de regalo de Google Play o la de PayPal, ya que esas son las opciones que, o por lo menos yo tengo para conseguir gemas en Clash Royale que me sirven de acá. Creo que no hay otra. Tal vez en iTunes, si no estoy mal, en iPhone se compra es con iTunes saldo para comprar gemas. Pero pues no lo podríamos conseguir desde esta aplicación desde un iPhone. Lo podríamos conseguir más bien desde un Android, ya que esta aplicación WAF no se encuentra para iPhone. Y pues ahí ingresar los datos que nos pide para que nos envíe la tarjeta de regalo. Una vez tengamos el saldo suficiente, por ejemplo para esta tarjeta de regalo de Google, por ejemplo, les voy a mostrar, nos pediría cierto saldo, en este caso 11,5 de saldo. Pues una vez ya tuviésemos ese saldo simplemente le daríamos a solicitar y pues transcurrirían 3 días, excluyendo los que son los fines de semana, y ahí nos enviaría el código a una sección que les voy a mostrar más adelante, que es donde nos mostrará nuestros códigos, o en la sección de PayPal también podríamos elegirla, pero ahí sí nos tocaría ingresar nuestro email de nuestra cuenta de PayPal y nos lo enviaría directamente después de los 3 días. Acá, como se pueden dar cuenta, hay más alternativas para mucho más saldo, entonces simplemente tendríamos que acumular bastante saldo y pues así es reclamar esto. A ver, esta es otra sección que es básicamente otra aplicación, así que no voy a hablar mucho de ella. Y pues ahora les voy a mostrar algunas otras secciones que hay acá.
acá donde aparecerían los códigos de los premios que reclamemos sería en esta parte que dice historial pagas. Ahí nos aparecería el código una vez haya transcurrido el tiempo, que son más o menos 3 días, sin contar los fines de semana. Y pues ya simplemente lo cambiaríamos en lo que sería Google Play, y pues así podríamos comprar gemas normalmente para nuestro Clash Royale, o en el caso de que sea PayPal, si nos llegaría directamente a nuestra cuenta de PayPal. Bueno, acá no hay muchas cosas más que ver. Historial de recompensas, bueno, eso sería el historial de las recompensas que recibamos. Y pues otra cosa bastante útil sería esta sección de invitar amigos, que sería por cada amigo que invitemos estaríamos obteniendo cierto saldo, en este caso 0,3 de saldo por cada amigo que invitemos, y pues a la vez ellos también pueden empezar con un saldo adicional, así que es un beneficio mutuo que la verdad está muy bien. Y pues estas serían todas las maneras para conseguir este saldo, y una vez ya tengamos el saldo suficiente, después de unos cuantos días ya lo podemos cambiar por cualquiera de los premios que les mostré anteriormente, y pues así conseguir las gemas suficientes, en este caso para nuestro Clash Royale. Y bueno, esto vendría siendo todo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó o les fue útil el video, denle a like y compártalo con todos sus amigos. Y si tienen dudas o inquietudes, déjenmelas por medio de un comentario. También les recomiendo que se pasen por mi canal, y si les gusta algún video de mi canal en general pueden suscribirse. Además de eso, yo les recomiendo activar la campanita que estará justo a la derecha del botón de suscribirse. Aquí les estaré mostrando cómo hacerlo para que no se pierdan de ningún video que yo suba próximamente en este canal. Nos vemos en un próximo video.